Heredé una librería que está embrujada. Ahí encontré una lista de reglas escalofriantes que debo seguir. Un hombre con una corbata roja de manera muy extraña me esperaba en la puerta cuando volví de mi turno en el almacén. Sí, mi último turno en el trabajo, para ser precisos. Sin previo aviso me habían despedido, a mí y a todo mi equipo. Yo conduje a casa aturdido, entre emocionado por no volver a ver ese lugar de porquería, pero a la vez desanimado porque no sabía la manera en que iba a pagar el alquiler el mes siguiente. Estaba tan distraído que casi lo atropello. «Benjamin Alexander Hearn, ¿eres tú?», preguntó con tono muy extraño. Le dije que solo Ben estaba bien. Nadie me había llamado Benjamin desde el castigo en el instituto. «Hola, ¿qué tal? Yo soy Osgood Mosby, de Mosby & Son Solicitors». El hombre de la corbata roja continuó. «Tengo un mensaje importante para ti sobre el testamento final de Jennifer Price. ¿Podemos hablar ahí adentro?» ¿Jennifer Price? Hace años que yo no pensaba en mi mamá. Aparte de las fotos que mi padre me había enseñado de pequeño, nunca la había visto. Y bueno, esto me parecía lo más correcto. Para mí, mi padre era mi única familia de verdad. Jennifer Price era solo una mujer que me trajo al mundo y luego me dejó a mi suerte. Debo reconocer que mi padre nunca la culpó por dejarnos. Cuando le preguntaba por qué se había ido, solo se encogía de hombros y él me contestaba: «Lo siento, pequeño, seguro tenía sus razones». Después de un largo día de trabajo apenas tenía energías para calentar la cena y jugar conmigo 1 o 2 horas antes de desplomarse en la cama. Mi padre era un buen sujeto, y a medida que fui creciendo comprendí que las preguntas que le hacía le causaban dolor. Si guardaba algún secreto de mi madre, se lo había llevado a la tumba. Yo miré fijamente el sobre manila en las manos del pequeño abogado que estaba sin cabello, preguntándome qué es lo que podría contener. Tal vez era una carta de disculpa, los derechos acaso sobre unas cuentas bancarias casi vacías, o tal vez un montón de deudas. No fue hasta que me senté frente a él que comprendí lo que realmente significaba su visita. Mi madre, mi última pariente viva, había fallecido. Tenía un sentimiento de soledad y vacío, y no me esperaba que me golpeara tan fuerte. «En primer lugar, Ben, permíteme decirte que lamento lo de tu pérdida. Sé que estas visitas nunca son fáciles, pero se nos ha confiado la ejecución del testamento de tu madre». El abogado hizo una pausa. Algo en esta situación le molestaba, pero no sabía qué. «Como verás aquí, sus bienes están completamente vinculados a los libros del árbol llorón. Por lo tanto, tomar la propiedad de la librería es prácticamente un requisito a heredar», dijo. Yo parpadeé. ¿Mi mamá tenía una librería? Aún más extraño era la dirección. Estaba a menos de 15 minutos en mi coche. Siempre me había imaginado a mi madre viviendo con algún comerciante de arte neoyorquino o bailando danza árabe en alguna comunidad hippie del oeste. Pero al parecer ella nunca había salido de mi ciudad natal. Entonces, ¿por qué nunca nos había ido a visitar? ¿Por qué no nos había contactado? Una parte de mí quería romper el paquete y tirarlo a la basura, pero otra parte sentía una terrible curiosidad por saber qué había hecho que esta librería fuera mucho más importante que nuestra propia sangre. Revisar las cifras me dio otra razón para dudar. Aunque los libros de árboles llorones no me harían rico, ni mucho menos, sería mejor que andar buscando otro trabajo en algún almacén. Entonces el abogado Mosby esperó pacientemente mientras leía y luego firmamos unos papeles. Luego me dijo que se pondría en contacto conmigo, y algo tintineó en el fondo de mi cerebro. «Ajá, eran las llaves de la librería», me explicó él. «Normalmente no te las daría hasta que todo esté terminado, chico, pero esta no es una situación normal, así que disfruta el resto de tu tarde». Dicho esto, el abogado se levantó, se ajustó su corbata roja y se fue. En cuanto me aseguré de que se había ido, corrí a mi coche y atravesé la ciudad a toda velocidad hasta un lugar del que nunca había escuchado hablar. Una pequeña librería llamada Libros del Árbol Llorón. Vaya, qué extraño. El lugar no fue tan fácil de encontrar. Estaba ubicado en un laberinto de tiendas con patio, apartadas de la calle más cercanas. Si no lo hubiera estado buscando, no sé cómo habría sabido que estaba ahí. Las otras tiendas incluían una firma de contabilidad, un salón de uñas y un pequeño restaurante chino.
Ninguno parecía tan concurrido, pero enseguida comprendí el origen de su nombre. Había un sauce alto y nudoso en el centro del patio. Yo pegué la cara a la ventana de la librería, pero no podía distinguir nada en la penumbra polvorienta. Sentía que me observaban, pero lo único vivo cerca era el enorme árbol a mi espalda. Con un escalofrío giré la llave de la cerradura. Una campana polvorienta resonó sobre mi cabeza al entrar. No sé qué esperaba. Con su techo amarillento y su horrible alfombra gris y verde, el lugar parecía un archivador gigante. Los pasillos estrechos conducían disimuladamente a la parte trasera de la tienda, que desde donde estaba ni siquiera podía ver. Detrás de los estantes había un mostrador de madera, una caja registradora antigua y una puerta con un letrero que decía «Solo personal autorizado». Se me hizo un nudo en la garganta al leerlo. Sentí que se me aceleraba el corazón. Si mi madre había dejado algo, bueno, ahí estaría. Yo me dirigía hacia ahí cuando escuché un fuerte golpe en el pasillo más cercano. Era un libro que se había caído desde un estante. Era tan grande y pesado que no podía imaginar cómo habría pasado a menos que alguien lo hubiera empujado. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, grité, pero por supuesto nadie respondió. Con los pelos de punta seguí hacia la puerta de la sala de profesores. Encontré la llave. La abrí y me quedé sin aliento. La habitación del otro lado era un mini departamento con una cama individual, un baño pequeño y un trastero. Me recordó fotos que había visto de las habitaciones de los submarinos resistentes y casi acogedores con aire claustrofóbico. La cama estaba deshecha. Era como si alguien, quizás incluso mi madre, hubiera dormido ahí últimamente. También habían otras señales de vida como ropa, perfume y pasta de dientes. Incluso había una foto pequeña y arrugada que estaba pegada en la esquina del espejo. Era una foto mía de bebé, pero lo más extraño era la ausencia total de tecnología. No había ni un portátil, ni despertador, ni siquiera un cargador de teléfono. Yo saqué mi teléfono del bolsillo y descubrí con inquietud que aunque estábamos en pleno centro no tenía ninguna raya de señal. De pronto sonó la campana polvorienta sobre la puerta principal. Vaya, era un cliente. Ahora iba a tener que explicarles quién era, qué hacía aquí y por qué la tienda seguía cerrada. Ay, yo respiré hondo y me di media vuelta. Oye, tú no eres Jenny, dijo. La voz tenue provenía de una joven con un vestido muy antiguo. El sol del atardecer a sus espaldas impedía verle la cara, pero su irritación era evidente y un poco aterrador. Sentí como si me estuviera acusando de algo. Ah, sí, Jenny o la señorita Price no está disponible ahora mismo, señorita. De hecho, ni siquiera estamos abiertos, así que... Pero ella me interrumpió. Jenny dijo que mi pedido llegaría. Me lo prometió. La chica dio un paso hacia mí y sacó algo del delantal de su vestido, algo afilado como un cuchillo que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Ella tenía un objeto punzocortante. Ahora quiero mi pedido, repitió la chica temblando de ira. Estuve a punto de gritarle que llamaría a la policía si no se iba, pero mi celular no funcionaba, e incluso la joven frágil que tenía delante podría hacerme mucho daño, o tal vez a ella misma con ese filo antes de que llegaran. Puse mi cara de tonto de atención al cliente, y le pregunté si sabía dónde solía guardar Jenny los pedidos. Debajo del mostrador, justo por ahí. Me señaló como si fuera demasiado tonto como para verlo. Me agaché y encontré un estante con la etiqueta reservados. Solo había un libro, una copia de segunda mano de una novela de horror para adolescentes de los años 90. Yo me levanté para entregárselo, solo para descubrir que estaba detrás de mí. Es bueno que estuviera aquí, susurró mientras me quitaba el libro de la mano. Yo negué con la cabeza. Obviamente yo no sabía qué iba a decir. Gracias por dármelo, aunque la verdad no te habría hecho daño, al menos no algo tan macabro, dijo. Tú habrías empezado a gritar y luego cuando viniera alguien corriendo te habría tomado la mano así. Ella me agarró la muñeca. Sus dedos eran muy pequeños, fríos y tremendamente fuertes. Y entonces yo te habría clavado este cuchillo enorme y viejo en tu garganta. La chica me sonrió. «¿Pero sabes lo que le hacen a los asesinos de niños en prisión?», dijo ella, y antes de que pudiera responder guardó la enorme hoja en su bolsillo delantal, tomó el libro y salió de la tienda.
Cuando veas a Jenny en el infierno, dile que Esme le manda saludos, gritó la chica y luego cerró la puerta de golpe. Esperé un instante y corrí a avisar a las autoridades, o al menos lo intenté, ya que algo extraño ocurrió al llegar a los estantes. El suelo bajo mis pies parecía estirarse de alguna manera. Por mucho que corriera no podía avanzar. Era desesperante y muy mareante. Me agarré las rodillas con mareos y luego intenté saltar hacia adelante. No pasó nada. Obtuve el mismo resultado caminando hacia atrás, subiendo la vitrina, deslizándome por la alfombra con los ojos cerrados. No estaba seguro de qué posibilidad era más aterradora: haber perdido la cabeza y que todo esto estuviera en mi cabeza, o haberme convertido en prisionero de estas cosas. Yo me estaba quedando sin opciones y ya estaba oscureciendo. Otro libro se había caído del estante, pero no iba a investigar. Ahora, con la librería tan oscura que apenas podía ver mi mano delante de mi cara, tenía la horrible sensación de que si recorría uno de esos pasillos me daría la vuelta y descubriría que los estantes se habían reorganizado, y que el camino de regreso a la luz del día se me había cerrado para siempre. Con la mirada tensa por encima del hombro me dirigí a la puerta que indicaba personal. Yo la cerré detrás de mí y me tumbé en la oscuridad a esperar la mañana. Soñé con manos negras y peludas que me sujetaban y me abrían el pecho como si fuera un libro. Me despegaban la piel capa por capa, como si cada una fuera una página aparte. Por mucho que me doliera, no tuve fuerzas para escapar. Luego abrí los ojos de golpe. Yo me había enredado en las sábanas. La pequeña habitación sofocante seguía completamente oscura, pero algo más que la pesadilla me había despertado de golpe. Algo giraba el pomo de mi puerta, y una luz cegadora inundó la habitación. Me tapé la cara con las manos y yo grité. «Oh, disculpa la intrusión, chico», dijo Mosby, ajustándose su corbata roja. «Cuando no te encontré en tu casa, sospeché a dónde habrías ido. Supongo que te habrás dado cuenta de que no puedes marcharte», dijo. Yo recordé la noche anterior, la horrible alfombra que se extendía bajo mis pies como una especie de horrible océano gris y verde. Este recuerdo me revolvió el estómago y yo gruñí. Le pregunté a Mosby de qué demonios estaba hablando. «Oh sí, ahora tú eres el jefe, eres el patrón, y la tienda no te dejará salir. Ahora mismo supongo que te estás imaginando cavar un túnel bajo el suelo o atravesando el techo. Pero sea lo que sea que estés pensando, te aseguro que otra persona antes que tú ya lo intentó y fracasó. Cuanto antes aceptes tu destino, mejor será para todos los involucrados», me dijo. Yo no quería creerle, pero sus palabras tenían el peso de una cadena perpetua. Si lo que decía era cierto, solo me quedaba lo que me había traído: mi billetera y mis llaves, un celular que no funcionaba y el encendedor que aún llevaba conmigo, aunque había dejado de fumar hace años. Yo apreté los puños y exigí saber cómo pudo haberme puesto en esta situación. «Oye, ¿no se suponía que tú eras el abogado de mi madre?» «Oh, yo nunca dije que Jennifer, tu madre, fuera nuestra cliente. Dije que nos había encargado la ejecución de su testamento. En este caso, trabajamos a instancias del Fondo Fiduciario de Libros de este lugar. También tenemos un contrato con el restaurante chino de enfrente. Te proporcionarán 3 comidas al día y los artículos de aseo que necesites. Si tienes algún otro problema, puedes informarme cuando pase a vaciar la caja cada viernes». Yo le hice una pregunta furiosa tras otra, pero Mosby simplemente levantó la mano. «Oh, la verdad es que no tengo permiso para decirte nada más, aunque te sugiero que evites dañar o enfadar a la tienda de cualquier manera. Si lo haces, la alfombra que se expande será el menor de tus preocupaciones». Se rió el abogado. Yo nunca he sido violento, incluso cuando las cosas no salen como yo quiero. Solía controlar mi temperamento, pero algo en la sonrisa de suficiencia de este maldito engreído me hizo enfurecer. Mientras yo me abalanzaba sobre él, retrocedió hasta pasar la vitrina. Por mucho que diera un puñetazo, no sería suficiente para alcanzarlo. El diccionario que le arrojé a la cabeza cayó a mis pies como si simplemente lo hubiera dejado caer. «Buena suerte, joven Benjamín». El buen Mosley suspiró y salió por la puerta. Solo después de que se fuera me di cuenta de la bolsa de comida para llevar en el mostrador.
Yo nunca había desayunado pollo kung pao tibio, pero el hambre lo hizo delicioso. Había algo reconfortante en la familiaridad de la comida. Me recordó que por muy surrealista que se hubiera vuelto a mi situación, yo seguía vivo y coleando. Yo tenía mi refugio, sustento y facultades activas. No tenía por qué rendirme sin luchar. Lo primero que tenía que hacer era encontrar el disyuntor. Resultó estar justo detrás de la puerta de la sala de profesores. Podría haberlo encontrado la noche anterior si la tienda no hubiera estado tan macabra. Con las luces finalmente encendidas, llegó el momento de explorar mi nueva prisión. Al llegar al final del primer pasillo, me di cuenta de que pequeño no era una palabra que pudiera aplicarse en este caso. El espacio era estrecho y de techo bajo, pero otra habitación estaba llena de estanterías que se extendía a mi derecha y también a mi izquierda. Había una empinada escalera de madera conduciendo a más pasillos. Mi lado racional sabía que lo que veía era imposible. Debería haber habido apartamentos justo encima y otras tiendas a ambos lados, pero la física no parecía importar mucho dentro de los libros del árbol llorón. Mi pie golpeó algo al caminar. Era el libro que se me había caído del estante la noche anterior. Yo lo recogí y comencé a leer. Decía Benjamin Alexander Aaron. No sabía qué contenía el libro azul, pero ver mi propio nombre me revolvió el estómago. Esto era lo que decía el libro. Sus ojos recorrieron las páginas obsesivamente, completamente ajenos al hombre en llamas que estaba detrás de él, ansioso por rodear su cuello con sus dedos carbonizados y huesudos. Yo jadeé y miré por encima de mi hombro. El pasillo estaba vacío, pero habría jurado que olía a carbón en el aire. Cuando volví a mirar el libro, las páginas ya estaban en blanco. Quizás era solamente mi imaginación, que lo que había leído no podría ser real. Luego sonó la campana sobre la puerta y agradecí tener una excusa para volver corriendo al mostrador. El tipo pecoso y de pelo rizado en la puerta jugueteaba inquieto con el dispositivo que tenía en la mano mientras esperaba. «Oh, no, he vuelto a perder», gruñó y empujó la caja de cartón que tenía delante con la punta de su bota. Cuando le pregunté qué había ahí adentro, se encogió de hombros y me dijo: «No me lo preguntes, hombre, yo solo entrego los paquetes». Luego me miró con los ojos entrecerrados. «Así que eres el nuevo, ¿eh? La señorita anterior era mucho más amable que tú. Siempre tenía una tetera lista cuando yo pasaba. Técnicamente no debería tomarla porque estaba trabajando, pero se encogía de hombros. Decía que le recordaba yo a su hijo». «Oye, ¿y sabes qué le pasó?» Sentía que se me iba la sangre de la cara. «Es demasiado para soportarlo todo de una vez, así que no me lo preguntes». Firmé el paquete y me disculpé por no tener bebidas para ofrecerle y le dije que lo vería la próxima vez. «Espero que tengas algo listo la siguiente», dijo con un tono amenazador y luego salió por la puerta. Yo casi a regañadientes saqué las tijeras de debajo del mostrador y abrí la caja. Contenía unas 2 docenas de libros de segunda mano. 2 estaban marcadas como pedidos especiales. Pensé en Esme y su cuchillo. Yo me estremecí. El resto tenía una nota en un idioma extraño que no reconocí. Sin embargo, al apartar la vista, las palabras parecían enfocarse, como si solo pudiera leerlas con el rabillo del ojo. El mensaje que llevaba era aún más misterioso. «Existencias antes del anochecer», decía. Parecía que exploraría el resto de la tienda antes de lo que pensé. Cargué los libros en el carrito junto a la sala de profesores y me dirigí a las profundidades de la librería, asegurándome de tomar un pasillo diferente al que tomé la primera vez. Fue esa rápida decisión aparentemente insignificante en ese momento en la que finalmente me salvó la vida, ya que mientras caminaba me di cuenta de que un fino cable rojo corría por el suelo. Se doblaba y giraba en las estanterías, girando al azar, y yo me encontré siguiéndolo. Como no sabía a dónde iba, no importaba qué camino tomar. Lo importante era poder encontrar el camino de vuelta. Al principio pensé que ese árbol llorón estaba distribuido como una librería normal. Habían secciones de romance, de ciencia ficción y también de historia. Incluso había una sección infantil. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más evidente se hacía que mi impresión era errónea. Los letreros sobre los pasillos, rincones y zonas de lectura se volvían más extrañas.
Habían secciones de criptozoología, geometría no euclidiana y futuros alternativos de la Tierra. Habían algunas etiquetas que estaban en otros idiomas, con imágenes y jeroglíficos. Me hubiera gustado detenerme a hojear algunos, pero estaba demasiado ocupado buscando una sección donde pudiera encajar los libros de entrega. Todas parecían ser antiguas biografías de santos, aunque no de ninguna religión de la que hubiera podido escuchar. Ahora el sudor me corría por la espalda. Tenía las manos entumecidas de arrastrar la carretilla y las luces del cielo empezaban a aparecer el sol de un desierto sofocante. Lo más inquietante de todo esto era que ya no estaba seguro de cuánto tiempo llevaba caminando. Parecían ser horas, pero podrían haber sido más. De lo único que estaba seguro era del cable rojo que seguía por el suelo. En algún momento escuché un golpe dentro de la caja. No había chocado con ningún bache. Y aún así, un libro titulado La agonía de Santa Nora se había caído. Al volver a colocarlo en su sitio, se estremeció con entusiasmo en mi mano. «Reabastécelo antes del anochecer», decía la nota. Yo me pregunté qué hora sería, así que aceleré el paso sin apenas detenerme a inspeccionar los libros sobre las secciones que pasaba. «Carajo, ¿qué es esto?». Me llegó un extraño olor a quemado. También había una especie de neblina en el aire, como si los estantes se llenaran de humo de pronto. ¿Qué? ¿El hombre ardiendo? Yo lo pensé unos segundos antes de verlo. Había una sombra negra envuelta en fuego, aunque las llamas a su alrededor ardían al rojo vivo. La alfombra bajo sus pies ni siquiera estaba chasmuscada. Era como si este fuera un fuego especial para él. De pronto, un gemido sordo salió de su caja torácica. Era un ruido que harían los huesos si pudieran gritar. El hombre en llamas me daba la espalda y recé para que las ruedas de la carretilla no chirriaran al pasar sigilosamente por su pasillo. Doblé una esquina y sentí que el aire se despejaba. Esta vez lo había logrado. Otro golpe salió furioso del interior de la caja, recordándome lo que estaba haciendo en las profundidades de la librería. Unos minutos después, por fin encontré una sección que pensé que podría encajar. La geografía esotérica no es precisamente el estudio de los santos. Mejor aún, los estantes solo estaban llenos en 2/3. Había espacio de sobra para hacer lo que necesitaba hacer y volver a la recepción antes de que el libro se levantara ligeramente, como si algo la golpeara desde abajo. Y de ese libro de la agonía de Santa Enora, una ballena surgió de adentro, una que me recordó a una mujer llorando de dolor. Yo me apresuré a meterla en el estante y al colocarla sentí los dedos fríos de alguien deslizarse entre las páginas y rozar con los míos. Sentí un nudo en el estómago y volví a la caja. Era un gran tomo encuadernado en lo que esperaba que fuera cuero, que se había desprendido y traqueteó en el suelo. Dentro de un pequeño librito de encaje blanco, un canto se hacía cada vez más fuerte. Habían otras señales de advertencia, pero ninguna parecía tan urgente como ese coro profano. Sonaba como si surgiera de dentro de mi propio cráneo y no se detuvo hasta que lo coloqué en el estante. Y detrás de mí, la piel que estaba destinada a abrirse, salió una cosa carmesí con cabeza de Ra. Con la cabeza de Ra emergiendo de ella, como si saliera de un pozo. La túnica monástica estaba empapada de sangre y no dejaba manchas en las páginas, pero cuando sus cuencas vacías se encontraron con las mías, supe que no era una alucinación. «Citer», sisió apuntándome con un dedo despellejado. Otros libros también luchaban por abrirse, pero no había tiempo para esta tontería. Tenía que escaparme mientras aún pudiera. Miré por encima del hombro y me horroricé al ver que donde había un pasillo abierto detrás de mí, ahora solo había una pared sellada de estanterías. De pronto, esa cosa se puso a gatas como un animal, giró la cabeza hacia atrás y se deslizó hacia mí. Me aparté de un salto, me arrastré frenéticamente hacia el libro del que había salido. Mientras me embestía por segunda vez, cerré la estantería de golpe y lo vi desaparecer en el aire. Al colocar su libro en el estante, yo leía el título. Decía La llama de San Balik. Guardé el resto de los libros, empezando por los más activos, y para cuando terminé estaba jadeando del esfuerzo. ¿Quién demonios compraría una de estas cosas tan horribles?, pregunté. ¿Y para qué lo usarían?
Yo no terminé mi pensamiento cuando el sonido de la campana de la tienda me recordó que probablemente lo descubriría pronto. También me recordó que estaba perdido en las profundidades de la tienda, tan perdido que me pareció extraño que ni siquiera pude escuchar la campana. Y entonces recordé el cable rojo. Estaba ahí sin duda, aunque no estuviera donde yo recordaba. El camino dio vuelta a la entrada, pasando por unas estanterías completamente diferentes, y en el camino vi algo que me dejó helado. Al final de uno de los pasillos, un hombre colgaba de las vigas con un cinturón. Estaba esqueléticamente delgado y pálido. Parecía que la cuerda acababa de acabar con la inanición. Le habían arrancado la carne de los dedos a mordiscos, y aunque no podría asegurarlo, parecía que lo había hecho él mismo. En cuanto di un paso hacia el cadáver del pobre hombre, entonces comprendí lo que significaba recuperarlo. Tendría que abandonar la zona segura marcada por el cable rojo y cruzar 4 pasillos más. Al darme la vuelta encontraría solo otra pared de estanterías. Terminaría deambulando sin remedio durante semanas o incluso más, literalmente devorándome solo para calmar el hambre. Yo me alejé del horrible lugar y me apresuré a la recepción. Aunque parecía que había caminado horas para llegar a esa sección, yo llegué a la entrada de la tienda en menos de 2 minutos. El hombre del mostrador se aclaró la garganta y lo observé con nerviosismo. Tenía piercings, una gabardina negra larga, y le pregunté en qué podía ayudarlo. «Necesito un libro de cocina», susurró. Al ver mi cara se sonrojó y añadió: «Mi novia dice que si no empiezo a hacer mi parte en casa, me va a echar, así que necesito aprender a cocinar. Quiero un libro, cualquier cosa, siempre que las recetas sean fáciles», dijo. Se me ocurrió entonces que incluso una tienda como esta recibiría visitas de vez en cuando de gente normal. Estaba a punto de advertirle que tuviera cuidado de no perderse, pero la tienda que estaba detrás de mí parecía haberse encogido. Las secciones con nombres raros ya habían desaparecido y el rincón culinario estaba a la vista. Yo lo señalé y lo vi alejarse tímidamente. Unos minutos después volvió a sonar la campana. Era una mujer robusta, canosa y con un suéter rosa, entrando por la puerta. A diferencia del joven de la sección de cocina, ella no me saludó, ni siquiera se molestó en verme. Simplemente ella miraba el espacio vacío con sus gafas gruesas. Su mirada fulminante continuó incluso mientras pasaba contoneándose frente al mostrador. Su cuello se torció de una forma imposible, ni siquiera para un contorsionista. Yo tragué saliva. No era una clienta cualquiera. Yo intenté actuar con naturalidad. Salí del mostrador y caminé hacia los estantes, fingiendo buscar algo. En cuanto me alejé de la vista de la mujer, planeé decir algo al joven de la gabardina. Aún no sabía qué hacer para ponerlo a salvo. Estaba doblando la esquina del segundo juego de estanterías cuando la mujer apareció frente a mí. Respiraba muy profundamente por la boca, la cual de repente parecía ahora mucho más grande que hace un momento. Su cabeza se movió hacia mí, aunque su cuerpo no se había movido. Se pasó la lengua por sus labios violáceos y carnosos. Al otro lado pude ver varias hileras de diminutos dientes afilados. Incluso sin decir palabras yo entendí su advertencia. «Quédate quieto y no interfieras». Al retroceder silbé, tosí e incluso tiré un expositor, pero nada de eso fue suficiente para que el joven se diera la vuelta. Yo no vi lo que pasó después, pero sí que lo escuché. El jadeo, el grito ahogado en sangre y el espantoso sonido de un festín. Este ruido me recordó a una manada de hienas descuartizando un cadáver. Yo me quedé paralizado detrás del mostrador hasta que la mujer pasó por segunda vez. Bajo su esponjoso suéter rosa, su estómago estaba horriblemente hinchado, como si acabara de comer algo más grande que ella. Compró un par de novelas románticas y una gruesa enciclopedia morada titulada «Toxinas mentalmente alterantes de la regeneración de los grandes lagos». Aún tenía algunas manchas rojizas en las mejillas. Yo miré hacia atrás por los pasillos que había detrás de ella. Se extendieron de nuevo hacia la oscuridad distante. La tienda, al parecer, podía reorganizarse según los clientes. Yo me pregunté de qué más sería capaz de hacer. ¿Era consciente o simplemente reaccionaba a los estímulos que lo rodeaban? Ya saben, como las plantas en las sombras que se inclinan hacia la luz del sol. Mi madre también tuvo que aprender todo esto a las malas cuando fue contable. Mis experiencias hasta ahora me han dejado una cosa muy clara.
La tienda no quiso o no pudo protegerme. Yo era desechable al igual que mi mamá, el ahorcado y todos los demás contables que nos precedieron. El arroz frito con cerdo y los dumplings que estaban en el mostrador ya se habían enfriado, pero aún así yo me los comí. Mientras yo devoraba, pensé en el cable rojo. Alguien había encontrado un camino seguro por la tienda y lo había puesto allí, lo que significaba que los contables anteriores podrían tener otra información que transmitir. La información que podría ayudarme a sobrevivir a esta pesadilla. La idea me golpeó con la fuerza, con una revelación religiosa. Yo aparté la comida y puse a patas arriba la sala de profesores. Revisé debajo de los cajones, en las páginas de revistas detrás del inodoro y dentro de la pantalla de la lámpara, pero no encontré nada. Y entonces me miré en el espejo y vi mi foto de bebé, todavía la cual estaba guardada en un rincón. Si mi madre había dejado algo importante, también podría estar relacionado con el espejo, ¿no? Yo lo levanté con cuidado de la pared. Un diario rojo y delgado estaba pegado con cinta adhesiva en la parte de atrás. La primera página estaba en blanco. La segunda comenzaba con un saludo escalofriante. «Hola, forastero, me llamo Eugenio Dodd», empezaba. «Y si estás leyendo esto, es que ya estoy sin vida. Sé que no puedo hacerte creer nada de lo que está escrito porque, por lo que sabes, este diario es solo otro de los pequeños trucos de la librería. No sabes a qué me refiero, ¿verdad? Debe ser nuevo por aquí. Yo también lo fui hasta que este lugar me atrapó la noche del 17 de diciembre de 1948. Yo era baterista de un club, tenía el hábito de fumar y tomar muchos paquetes de cerveza. También antecedentes penales por robo, lo que me impedía conseguir un trabajo formal. Solía pasar junto a libros gratis que lloraban cada mañana al volver de los conciertos. Y siempre había una guapa morena sentada en un taburete detrás del mostrador. Una mañana, cuando estaba borracho de la noche anterior, decidí entrar y hablar con ella. Nos fuimos enseguida, y pronto estábamos en citas compartiendo café, donas y besos detrás del mostrador cada mañana. Ella se sentía sola. Dijo que tenía un abusador en su vida, uno que no lo dejaba ir y que quería mi ayuda. Me pidió que le trajera una pistola para que por fin pudiera ser libre. Para entonces habría hecho cualquier cosa por ayudarla. Así que yo contacté a alguno de mis amigos y le conseguí lo que quería. Deberías haber visto su sonrisa cuando entré por la puerta aquella nevada mañana de diciembre. Abrí mi abrigo y le enseñé la pistola calibre 38. Corrió hacia mí, me dio un beso profundo y me lo quitó de la mano. Luego me pidió disculpas y se lo puso en su cabeza. Yo estaba en shock. Aunque era imposible que alguien sobreviviera a una herida así, intenté buscar ayuda, pero no pude acercarme más a la puerta. Cuando me di la vuelta, la tienda había absorbido todo lo que quedaba de la chica que amaba. Incluso el agujero de la bala en la pared había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Al mediodía, un chico de la charcutería de la esquina me dejó unos sándwiches. Recogió la basura y se fue sin decir nada. ¿Esto te suena familiar o no? Eso es lo que he aprendido en estos últimos meses. Quizás te sea útil o quizás no. Esta librería existe desde al menos 1862, pero su historia probablemente se remonta a mucho antes. Solo sé esa fecha por un periódico enrollado en el bolsillo de un esqueleto que encontré. La ropa del muerto era la adecuada para la época. Y aunque no sé qué lo eliminó, algo se tomó el tiempo de arrancarle los dientes del cráneo uno por uno. Debes entender que la tienda se mueve mucho, ya que he encontrado basura de Baton Rouge, Londres, Hong Kong y Montreal, por nombrar solo algunos. Alguien en el poder sabe de la existencia del lugar porque de vez en cuando 2 funcionarios del gobierno con trajes negros vienen a echar un vistazo. Sin embargo, nunca entran. Probablemente saben más de lo que deberían. Lo que me lleva a la siguiente parte, los clientes. Encontrarás gente común y corriente aquí y por allá, pero la mayoría vienen aquí porque lo que hay aquí no se encuentra en ningún otro lugar. Algunos ni siquiera notarán tu presencia y la mayoría te ignorará por respeto a la librería. Pero luego están los más violentos, los que querrán beber tu sangre o poner sus huevos en tu garganta. Los que querrán diseccionar tus pensamientos y alimentarse de tu miedo. Para ellos, tú eres solo un regalo especial en el camino hacia el conocimiento retorcido que vinieron a buscar.
Hasta ahora yo he tenido suerte, pero así es la suerte, ¿no? Muy aleatoria. Tarde o temprano siempre se acaba. Llevo aquí más de 13 años y siento que empiezo a bajar el ritmo. Puede que no pueda salir de aquí, pero quizá puede llevármelo al infierno. Le pedí a Mickey del supermercado que me trajera un par de bidones de gasolina y una caja de cerillas. Solo necesito una chispa. Así que, forastero, supongo que esto es un adiós. Quizás estas palabras se esfumen junto con el resto de este horrible lugar. Pero si no, y dentro de un par de décadas te encuentras con este pequeño diario, no digas que no te lo advertí. Este es el fin de mi vida. Con cariño, Eugenio. Vaya, creí que por fin tenía una idea de quién podría haber sido el hombre en llamas. Era otro contable que había retomado el trabajo donde lo había dejado y otro después, pero no había tiempo para hojearlo todo. La campana polvorienta sobre la puerta sonaba ahora mismo. Y así fue. Habían días en los que no tenía clientes, y también días en los que las exigencias de ser contable me dejaban adolorido y exhausto. Por cada cliente común había una docena de personas que eran más o menos completamente humanas. Su petición me hacía correr a las profundidades de la librería, a lugares donde los estantes eran demasiado altos para ver o donde las escaleras descendían en espiral hacia una oscuridad fría y húmeda que parecía no tener fondo. Yo conocí a John, el adolescente de pelo largo que me había traído la comida del restaurante al otro lado de la plaza. Parecía comprender mi situación y se ofreció a cocinarme en lugar de traerme las sobras. Sin embargo, después de probar su tostada francesa junto con los espaguetis, decidí quedarme con el menú. En mi tiempo libre leía todo lo que caía en mis manos, pero sobre todo el diario que había descubierto detrás del espejo. Entre sus páginas encontré una lista de clientes más peligrosos, junto con sus descripciones físicas y sus sugerencias para sobrevivir a sus visitas. La mujer rechoncha y carnosa apareció junto a una línea. Haz lo que te pida si quieres sobrevivir. Luego estaban las notas de una contable llamada Ana que había marcado la ruta más segura a través de la tienda con un cable rojo. Al parecer también había instalado un cable azul vertical y uno amarillo cuyo propósito yo desconocía. La sección del diario de Ana terminaba abruptamente con la frase: mañana tomaré mi escopeta y seguiré la línea amarilla hasta las páginas que están más allá, todas arrancadas. Esperaba encontrar algo escrito por mi madre entre los garabatos de los demás contables, pero no tuve suerte. Revisé el reverso de la foto de bebé pegada en la esquina del espejo, pero solo encontré una frase misteriosa. Yo la escondí en la sección de pasatiempos. Pase lo que pase, cara de cerdo no puede tenerla, decía. Yo nunca había visto una sección de pasatiempos en la librería y no tenía ni idea de quién era cara de cerdo. Pero lo que mi madre había escrito era tan importante para ella que usó todo el reverso de la foto para enviar su mensaje. Y entonces, durante mi segunda semana en la librería, llegó un cliente que cambiaría mi vida para siempre. Llegó una hora después de comer y al entrar se ahogó con el sonido del timbre con una mano enorme. A pesar de su inmenso tamaño, se movía en silencio. Si no hubiera mirado hacia la entrada de la tienda en ese preciso instante, fácilmente podría haberse colado por detrás. Tenía esa complexión corpulenta y desgarbada que yo asociaba con los esteroides, pero su piel bronceada y su ropa desgastada le daban la apariencia de alguien que vivía en la calle. Lo más extraño de todo era su máscara. Era una cabeza de cerdo de goma rosada que sobresalía de debajo de su capucha. Este debía ser cara de cerdo, pensé y me estremecí. Él estaba aquí por algo. Oye tú, estoy buscando algo que me han robado, retumbó el hombre enorme. Está por aquí en alguna parte, yo lo huelo. Cuando le pregunté qué título buscaba, él se rió entre dientes. Era como una montaña en eco. No, esa cosa no tiene título, pero sabré cuando lo vea. Yo empecé a decirle que era libre de explorar todo lo que quisiera, pero eso solo le provocó otra risa. No, tú vendrás conmigo. Me puso una mano en el hombro y me pellizcó. Sentí como si mi brazo estuviera a punto de salirse de su sitio. Apreté los dientes para no gritar, pero estaba claro que escapar no era una opción. Cara de cerdo me empujó, me atrajo hacia las pilas. Me di cuenta nervioso de que no íbamos por el camino seguro, pero antes de que pudiera mencionarlo habíamos dado otra vuelta y el cable rojo había desaparecido por completo. Yo me pregunté en voz alta si el hombre corpulento sabía en qué sección podrían estar sus pertenencias robadas. Solo sigue caminando, chico,
gruñó y me empujó hacia una escalera de caracol que descendía y que nunca había visto. La lista de clientes peligrosos del diario no mencionaba a nadie con este aspecto, pero eso no significaba mucho. Quienquiera que lo hubiera compilado solo llevaba poco tiempo como contable, y la nota sobre Cara de Cerdo llegó después. Cada subtítulo era desconcertantemente similar al del primer piso. Busqué el cable azul de Ana, pero no había rastro de él. Quienquiera que fuese el gran desconocido parecía saber exactamente qué quería y hacia dónde iba. ¡Está por ahí! Cara de Cerdo retumbó, señalando el estante superior de una sección marcada como libros de pasatiempos. Yo estaba tan nervioso por lo profundo que habíamos llegado y por no encontrar el camino de regreso que tardé un momento en reaccionar. Cara de Cerdo señaló con irritación la escalera junto al estante. Pensé que era demasiado pesado como para subir solo. Aunque me resistía a darle la espalda, puse mi bota en la base de la escalera y fui a recuperar sus pertenencias robadas. El estante superior era más alto de lo que parecía desde abajo, y el gran tamaño del desconocido distorsionaba la vertiginosa vista hacia abajo. La escalera se tambaleó incómoda mientras agarraba el libro que señalaba Cara de Cerdo. Era un volumen bellamente grabado que parecía ser una colección de cuentos de hadas, y no pude resistirme a echarle un vistazo rápido. Yo fingí perder el equilibrio y dejé caer el libro abierto en el peldaño frente a mí. La página que había pasado mostraba la foto de una especie de pozo de piedra, todo sellado con barrotes oxidados. Parecía tan real que se podía tocar, y entonces un par de manos surgieron de la oscuridad del interior. Un niño pequeño apretó la cara contra los barrotes diciendo ¡ayúdame! Yo di un respingo y pasé la página solo para encontrar otro pozo con otro niño. Yo pensé en todas las historias que había oído sobre brujas y ogros con grandes sacos que contenían a estos niños para llevárselos. Si había algo de cierto en ellas, no era descabellado imaginar que semejante criatura pudiera estar guardando sus víctimas dentro de un libro encantado. De pronto la escalera tembló. Cara de Cerdo la había agarrado y ahora me señalaba con el dedo ordenándome que le lanzara el libro ahora mismo. Yo negué con la cabeza y le dije que ya bajaba en un minuto, pero Cara de Cerdo le dio una patada a la escalera. Yo me aferré a los peldaños con una mano y apreté el libro contra mi pecho con la otra. Era mi única moneda de cambio. Una vez que el grandulón lo consiguiera, podría hacer lo que quisiera conmigo. Con suerte, yo podría acabar en una de esas celdas entre las páginas bellamente grabadas, así que me abalancé contra la repisa más cercana. Su borde apenas era lo suficientemente ancha como para sostener mis dedos temblorosos. «Ya no hay dónde correr. Si bajas ahora, te prometo que lo haré rápido», dijo. Yo miré a la izquierda, luego a la derecha, y vi mi peligrosa caída. Cara de Cerdo tenía razón, pero no iba a admitirlo. Me deslicé por la repisa mientras él me seguía esperando a que me rindiera ante lo inevitable. Cara de Cerdo era demasiado grande para trepar tras de mí, pero pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que decidiera derribar cualquier estante al que me aferrara. Y luego, ¿qué pasaría entonces? Me arrastré en diagonal hacia abajo, asegurándome de mantenerme fuera del alcance de los brazos increíblemente largos de esta cosa. Mis ojos se posaron en una bombilla incandescente que iluminaba ese rincón en particular de la librería y me dio una idea. Lancé la primera tapa dura que agarré a la bombilla y cuando se rompió salté al suelo en la oscuridad. Una lluvia de otros libros cayeron detrás de mí, pero no escuché ningún ruido de persecución mientras me arrastraba por la esquina y me ponía de pie. Ni siquiera podía escuchar la respiración del hombretón. ¿Dónde se había metido? Yo estaba confundido, pero una mano me agarró de pronto a la cara. «Apuesto a que no sabías que podía ver en la oscuridad, ¿verdad?». Cara de Cerdo me apretó la cara con más fuerza, pero la presión fue suficiente para hacerme gritar. Su mano libre rodeó su propiedad y a todos los cautivos que había ahí adentro. Yo inhalé. Poco después de que la bombilla se rompiera, percibí un ligero olor a humo que se extendía por los pasillos. Vi un tenue destello naranja. Era el hombre en llamas, Eugenio. «¡Ayúdame, por favor!», grité. A través de un hueco entre los libros vi el cadáver en llamas detenerse y entonces todo pareció suceder a la vez. El espíritu retorcido de Eugenio se precipitó hacia nosotros, estrellándose contra la Cara de Cerdo como una bola de fuego. Me soltó y cayó hacia atrás, aullando de dolor y rabia. Yo corrí sin mirar atrás. Podía escuchar cómo los estantes se reorganizaban, atrapando al grandulón entre sus flecos.
La tienda no me protegería. Me di cuenta de que estaba castigando a Cara de Cerdo por su falta de respeto. Yo vi la escalera a mi derecha, pero no me atreví a subirla. No, sin saber primero dónde estaba. El sonido de lucha de Cara de Cerdo se hizo más intenso. Bajé el ritmo y concentré mi energía en buscar el cable azul, el que Ana decía haber usado para navegar entre los niveles de la librería. 4 escaleras después, por fin lo encontré. Lo seguí hasta su punto de encuentro con el cable rojo y luego regresé al mostrador de la librería. Yo dejé el libro de Cara de Cerdo sobre el mostrador y lo abrí, esta vez desde el principio. Ese olor a quemado me hizo levantar la vista antes de siquiera empezar. Eugenio estaba al final del pasillo con algo en la mano. Me lo arrojó y luego regresó a las estanterías, dejando solo una neblina de humo y un resplandor naranja parpadeante. Después de que se fue, yo me acerqué y lo recuperé. Era una llave. La punta era negra, como teñida con tinta. El sitio me dio una idea loca e imposible. Luego esas fotos de partes enjauladas de esos niños atrapados entre las páginas de un libro, ¿no eran igual de loco? Quizás un problema descabellado exigía una solución descabellada. A toda velocidad pasé la primera imagen que mostraba una de esas horribles prisiones. Un candado que se veía claramente junto a los barrotes. Bajé la llave hacia él y sentí que se hundía en la página. Giré la cerradura y luego hice lo mismo con cada caula de las páginas siguientes. Me gratificó ver pies correteando y caras sonrientes. Los niños finalmente se liberaron. En cualquier momento esperaba ver a Cara de Cerdo emerger de las profundidades de la tienda, cubierto de horribles quemaduras y rugiendo de venganza. Pero la librería permaneció en silencio. Se lo había tragado como a tantos otros. Sabía que tal vez nunca sabría la verdad cómo mi madre quedó atrapada en los libros del árbol llorón y lo que sucedió después, pero después de tantos años de amargura, por fin sentí paz con su recuerdo. Había cumplido su último deseo, uno que me había encomendado encontrar a pesar de las circunstancias de pesadilla. En unas horas, John vendrá con rollitos de primavera y arroz frito con camarones. Leeré algunos capítulos más de la larga despedida y luego me meteré en la cama antes de que oscurezca. Aprendí a las malas a no deambular por la tienda de noche. Mañana empezaré a buscar el cable amarillo de Ana y las páginas faltantes del diario de Eugenio. No hay garantía de que me ayude a escapar de estas cosas, pero tengo todo el tiempo del mundo para averiguarlo. Así que con esto me despido. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.